para esto, esta parte ya hemos terminado. Ahora vamos a lanzarlos. Ah, no tengo datos. Increíble. Pues no, increíble, normal, porque en la base de datos actualmente local de Hyperfile, yo recuerdo que en este caso tenemos solamente clientes y no tenemos nada, estrictamente nada. ¿Por qué? Porque la idea es de ir a hacer sincronización con el servidor. Alors, ¿qué vamos a hacer para esto? Para empezar a traer información desde el servidor. Alors, vamos a empezar a entrar en código no más complicado, pero acá yo quería otra imagen que esto. Alors, un momento, ese es el toolbar. Alors, control, statut bar, toolbar, ¿dónde yo modifico esto? Normalmente es acá. Eso es para insertar, la tengo ya. Ok, no me recuerdo. Ok, vamos a utilizar este botón. Como si fuera un botón de sincronización, no vamos a perder tiempo a buscar una otra imagen. Vamos a llamarlo productos sincronización. Ok, alors acá vamos en código y ya vamos a crear una información que va a ser la siguiente. Vamos a crear un URL que vamos a montar. Entonces estamos en que estamos en local, estamos en momento Postgres y alors, primero voy a ir, alors, yo no quiero que se pierden, ok, no es complicado, yo estoy, ¿y por qué estoy en Postgres? Estoy en la versión, perdón, yo estoy en la versión francesa. Alors, de nuevo ya voy la versión inglesa. No, esta es la francesa, entonces esta. Ok, esta es la inglesa. Postgres FPP. Alors, el juego va a ser que Windows Mobile va a llamar una página de WebDev y en este caso debe ser una página AWP. Como lo están viendo, este proyecto por el momento funciona con una página dinámica. Pardon. Por suerte no hay un WebDev en español, porque ya tendría francés, español, inglés en mi máquina, sería complicado. Ok, entonces como lo pueden ver, por el momento lo que tenemos es... Okay. Entonces lo que tenemos de la parte del lado de WebDev, tenemos solamente una página dinámica. Ahora, vamos a crear una página estática. Para esto, New Page. Una blank page. Y esa página, alors, vamos a decir que es una página AWP. Entonces tengo que darle la opción aquí AWP. Y para su nombre la voy a llamar, por ejemplo, Device. ¿Qué va a ser Device y cómo va a funcionar? Alors, Device va a ser una página, es como un contenedor, va a recibir información y va a devolver información, no más, ¿ok? Ni siquiera vamos a visualizar
o mostrar información. Sin embargo, para la demo, y para que sea un poquitico más sencillo a entender, vamos a crearle un campo HTML. Alors, ¿dónde lo tengo este ya? No me recuerdo. Este es. No, no es este, es, perdón, un liberador HTML. Debe tener un editor dentro, es este. Ok. Entonces, este lo vamos a llamar datos. No más. Muy bien. Alors, yo vuelvo en WinDev. Pardon, yo vuelvo un segundo en WebDev. Y yo lanzo esta página device por primera vez con un Go. De manera a apuntar el URL. Esto es lo que me interesa, localhost, PostgreSQL, VFP, Web, ES, Device, AWP. Directamente vamos a hacer un copiar y directamente vamos a pasar en la parte, ya lo pongo acá entre comillas, porque lo voy a utilizar después. Alors, técnicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un HTTP request, ¿okay? De ese URL. Eso quiere decir que vamos a llamar ese URL vamos a empezar a construir, pero ese URL no la vamos a llamar solamente sola, vamos a pasarle un parámetro. Alors, la técnica para pasar un parámetro es muy sencillo. Yo pongo punto de interrogación y yo pongo después el parámetro que yo puedo tener. Yo puedo poner varios parámetros. En este caso, vamos a poner solamente un parámetro. Vamos a poner, por ejemplo, llamada BDD a la base de datos es igual, aquí yo cierro. Alors, el parámetro que vamos a pasar realmente, la información que vamos a pasar, la vamos a crear en tiempo real. Alors, para hacer esto, vamos a decir lo siguiente. Es parameters is a string. Y is a string que es igual a, en este caso, vamos a crear una sincronización clientes. Ok. Hasta ahora es sencillo. Ahora, si de esta manera queremos tener datos lo más seguro posible, ok, la idea es de encriptar esos datos y además la posibilidad de encriptar va a hacer que vamos a pasar mucho más sencillo unos datos que normalmente no pasarían correctamente por la web dentro de un URL, como los acentos, por ejemplo, o unos caracteres extraños, por ejemplo, para un buffer o una imagen, este tipo de cosas. Alors, vamos a empezar a tener algo un poquito más complejo, ¿ok? Si no me siguen bien, no se preocupen, tendremos la oportunidad en el futuro de volver sobre esto, de detallarlo y tendrán las videos también poco a poco. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encriptar todo lo que vamos a pasar. Entonces, para encriptar, voy a decir, crypt, ¿ok? Y a esa encriptación le voy a dar primero un password. Vamos a poner un password muy complicado, 1, 2, 3, 4, 5. Y detrás le vamos a poner el tipo de encriptación. En este caso, vamos a encriptar en ANSI. ¿Okay? Es lo que nos interesa. Ok. Después, vamos a hacer una cosita rara, pero para mí es como un bug, pero pues yo lo arreglo de esta manera. Sobre sincronización cliente no hay problemas, pero cuando tenemos cadenas largas, que vamos a ver después, a veces hay un problema que la cadena vuelve a la línea cuando está encriptada. Yo no sé por qué. Yo busqué, no pregunté realmente a Francia, pero yo me lo arreglo de esta manera. Yo pongo ese parámetro.
es parameter, es igual a replace dentro de ese parámetro y lo que tengo que reemplazar entonces los custom carriage por nada. Ok, ya. Entonces así tenemos una cadena muy limpia y que en este caso no tendría problema, pero en caso de cadenas largas sí nos puede dar un problema. Entonces, y este parámetro lo voy a pasar acá, más parámetro. Ok. ¿Qué vamos a hacer para terminar acá? Vamos a decir que no solamente yo paso el request, pero yo digo if, si todo se pasa bien, then y end. Vamos a hacer una prueba. Del otro lado, vamos a ver un poquito lo que vamos a escribir. Alors, de la parte del lado de WinDev, de WebDev, pardon, eso va a ser sobre el código de inicialización. Y igual vamos a decir es parameter is string, por ejemplo. Y entonces, para recuperar la información, es parameter es igual a page parameter. Eso es una función de WinDev. Por ejemplo, aquí nos da dos ejemplos también que podemos mirar, www.organizer o www.parameter, para ver cómo funcionan. Y se recuerdan cómo lo llamé del otro lado. Lo llamé Yamada. ¿Cómo lo llamé? Es copiar. El signo igual no me sirve. Yamada BDD. Ok. Y para terminar, como tenemos información encriptada, vamos a hacer un encrypt para que WebDev pueda leer correctamente la información. Entonces, de lo que va a entrar en el parámetro, yo doy el password de encriptación, muy complicado, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo pongo la encriptación como la tengo, entonces la tenemos encryptancy.